Muy buenas tardes. Estamos iniciando el tema 4 de gestión y patrimonio turístico del módulo 2, gestión de patrimonio cultural. En este módulo vamos ya que la gestión del patrimonio cultural desde una perspectiva que es mucho más compleja, en la cual vamos a incorporar al arquitectónico, al etnográfico, al arqueológico. Vamos a ver que y recordar fundamentalmente que el patrimonio tiene una confluencia de valores y significados que tienen que ver prioritariamente con la identidad, y esta con la identidad cultural. En todo lo que habíamos visto ya anteriormente, la identidad es una construcción social que va ligada a todo lo que es, lo que yo soy, con qué me identifico, cuál es mi lengua, cuáles son los valores, cuáles son los principios que yo tengo, cómo esta construcción social, al ser un hecho dinámico, va a estar ligado a procesos que van en relación al lugar donde yo estoy. Y por lo tanto, esa construcción se va a traducir en una determinada ideología. Por lo tanto, quien tiene la representación de ideas y de valores se va en una construcción política. Por eso la gestión del patrimonio cultural va más allá de lo que es solamente la conservación del patrimonio. Es un proceso de socialización que va a llegar hasta la institucionalización y luego a la consagración de lo que es el mismo proceso. Por eso, dentro de lo que es la gestión del patrimonio cultural, tenemos que comprender que se genera una identidad nacional, y dentro de esa identidad nacional puede también incorporarse una identidad religiosa, o puede ser trabajada también como una identidad religiosa. La gestión integral del patrimonio cultural puede tomarse desde varias perspectivas. Existen varias formas de integrar, de hacer la gestión integral de un patrimonio, y eso hay que considerarlo, eso hay que tomarlo en cuenta, eso hay que pensarlo. Y para que sea considerado un patrimonio, este debe ser legitimado. La legitimación de un patrimonio cultural tiene que partir desde lo que son los consejos municipales. Va a partir también de que cuando se trabaja en consejos municipales, se trabajará un patrimonio cultural propio de una región, de un municipio. Si ese patrimonio que ya ha sido consagrado a nivel municipal logra pasar a otra instancia, que es ver a nivel de lo que es el Estado, se trabajará a partir de la Asamblea Plurinacional, pero con un aval técnico del Ministerio de Culturas. Eso quiere decir que se darán algunos elementos que hacen, que te permiten, algunas condiciones que deben permitirte que se dé la Asamblea Plurinacional y que te pueda dar el aval de patrimonio cultural. Y para que sea un patrimonio de la humanidad, tiene que darse a partir de la UNESCO. O sea, son pasos que hay que seguir. Y dentro de esos pasos hay formas de trabajar lo que son la gestión integral del patrimonio cultural. Y es por eso que hay que comprender todas aquellas intervenciones como una unidad. No es solamente pensar, ya tengo el espacio, el lugar, el monumento o algún recurso humano que yo quiera trabajar, algo de la ciencia, del arte, que yo quiera trabajar como patrimonio. Hay que pasar por ciertas etapas, por ciertos pasos que van desde la identificación y recuperación del registro del bien. O sea, este bien me tiene que servir porque es de nuestros antepasados, tiene toda una carga que nos permite identificarnos con él, se hace su recuperación, puede ser a partir de restauración, a partir de hacer procesos que nos permitan crear o generar este proceso. Continúa su valoración y estudio, cuánto valor tiene para la comunidad, para la sociedad, y después de eso su estudio. ¿Su estudio en qué sentido? ¿Cuánto ha pasado? ¿El tiempo que ha transcurrido? ¿Cuál es el valor? ¿Es un social? ¿Es un valor histórico? Y eso
va a permitir ofrecer soluciones en su trabajo. ¿Cómo lo catalogo? ¿Cómo yo voy a trabajar ese patrimonio? ¿Cómo voy a hacer que sea fundamental para el lugar donde yo estoy presente? Y a partir de ahí vamos a posibilitar su rentabilización como recurso cultural. Eso quiere decir su uso. ¿Cómo voy a hacer que ese uso beneficie no solamente al lugar, sino a la nación, a donde se está estableciendo y por lo tanto a la comunidad? Esas intervenciones tenemos que divulgar la información que se ha. Los resultados tienen que ser dados, ya sea para un público en particular, que pueden ser expertos que también van a evaluar ese proceso, o va a ser para el público. Cuando trabajamos estas unidades, también tenemos que ver que los modelos de gestión integral, que pueden ser varios, en general tienen estas características. Una catalogación, solo se puede proteger lo que se conoce. No podemos proteger cualquier cosa. Se puede tener, digamos, una casa. En esa casa tenemos que ver la localización, dónde están las características, por qué la importancia de esa localización, cuál es la situación actual, está conservada, necesita refacción, debe tener tal vez mejoramientos en lo que representa, y con ese mismo elemento trabajar la documentación. Es propiedad privada, es propiedad del Estado, es una propiedad de una persona particular, pero que ha sido donada, hay que trabajar la documentación de ese proceso. Luego, la valoración, porque solo se puede conocer lo que se comprende. Yo tengo que valorarlo en sentido de comprensión, en sentido de trabajo, en sentido de un estudio. Y ese estudio, que parece aunque reiterativo, se inicia primero en cómo ha crecido, cómo se ha dado, cómo se ha formado, por qué es importante, representa alguna época, es tal vez representativo de alguna forma arquitectónica en particular. Eso nos va a permitir la comprensión de ese proceso, de ese bien inmueble, de ese bien o de ese inmueble que estamos nosotros queriendo catalogar, que estamos queriendo documentar, para posteriormente, nuevamente, pasar a un nuevo estudio que nos permita ver el estudio como general, o sea, como resultado. Eso quiere decir, nosotros ya hemos visto, se ha hecho la localización, se ha hecho la situación, se ha hecho la documentación, ya conocemos, ya sabemos que hay que proteger. Entonces, a partir de ahí podemos conocer la época, el año, comprender su valor. El valor puede ser histórico, emocional, afectivo, puede ser un valor que represente una determinada época, y eso nos va a permitir el estudio final. Y ahí viene la intervención. La intervención va ligada fundamentalmente a que solo se puede comprender lo que se analiza. O sea, ya hemos hecho todo el proceso, tenemos que el bien, una casa, como les digo, algún objeto que hayamos nosotros encontrado, entonces hay que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Si, por ejemplo, fuese una pintura mural que se ha encontrado, esa protección habrá que ponerle una capa, ver con restauradores, habrá que cuidarlo para que se preserve ya no solo para hoy, sino para el futuro, ya no solamente para que lo tengamos guardado, sino para que se lo pueda ver. Por eso la intervención tiene que ver en que solo se puede comprender lo que se analiza, porque eso nos va a permitir el engrandecimiento de ese bien, inmueble, mueble o lo que sea, ese arte que se ha logrado generar. Y luego viene la revalorización. Solo se puede analizar lo que se valora. ¿Por qué revalorización? Hemos visto en una primera etapa, o segunda si ustedes quieren, que hay que darle un valor a ese bien. Ese valor puede tener un costo, que ese costo puede estar medido en dinero, en lugar, en tiempo, en historia. Pero aquí hay que verlo como recuperación en sentido ya de trabajar como una forma de verlo hacia adelante, cómo me puede llegar a generar un recurso. En el segundo tema habíamos visto mucho cómo se hace
En tercer tema, cómo gestionamos, cómo lo volvemos negocio, cómo podemos hacer que ese proceso tenga el valor para poder ofertarlo. Y ahí viene el proceso de la rehabilitación. Ya lo tenemos presente y ya se puede presentar, ya se puede trabajar con él. Por eso los modelos de gestión hay que trabajarlos además desde la diversidad cultural, pero ligada al turismo. Cuando uno trabaja la diversidad cultural ligada al turismo, tenemos elementos que están interrelacionados totalmente entre ellos. No es que uno es primero o otro es después, o empezar por uno de abajo para terminar hacia arriba. No, es un conjunto que nos va a permitir tener una integralidad de todo el proceso. Los servicios turísticos, la banca, las tiendas, la artesanía, los servicios lúdicos, aquellos que hacen que este bien, esta diversidad cultural, este patrimonio que queremos presentarlo, tenga la posibilidad de contar con esos elementos. Luego, si ya hemos identificado que eso existe, vamos a buscar una infraestructura que generalmente pueda ser privada y que se da con donde pueden quedarse las personas que se lo vean. Hay un recorrido que hacer. Por ejemplo, si trabajamos en términos de revalorizar un cementerio. En el cementerio ustedes pueden necesidad de un hotel. Sí, pero ¿cómo llego a él? ¿Cómo trabajo para llegar a él? Establezcan ciertas rutas de recorrido, ver la importancia de ese cementerio como un bien cultural se ha trabajado. De igual manera, estructura y servicios públicos. Si es accesible, ¿por qué medio? Terrestre, aéreo, fluvial. Existe una buena comunicación, hay acceso a eso, a la seguridad ciudadana. ¿Cómo van a estar protegidas tanto el bien como las personas que visiten ese bien? Y luego están los recursos turísticos. Es un atractivo natural, cultural, es tangible, es un intangible, son eventos, hay un proceso, hay que trabajarlo como proceso. Por ejemplo, van a ser 1 día, 2 días, 4 días, 5 días. ¿Cómo se va a dar este elemento? Si se dan cuenta, toda esta diversidad cultural ligada al turismo va a partir de cualquier elemento, ya sea de los recursos turísticos, de la infraestructura y servicios públicos, de la infraestructura que va ligada a cómo cuidamos a las personas que van a estar, a ese público que va a acceder al mismo, pero también a cómo voy a trabajar que nuestro bien sea preservado. Cualquiera de estos elementos deben de ser trabajados dentro de la diversidad cultural y dentro de lo que es la... Si trabajamos, por ejemplo, con otro elemento, con Samaipata, en Samaipata, ¿cómo se llega? ¿Cómo trabajamos? ¿Se va a trabajar de forma directa? ¿Vamos a hacer más bien recorridos que puedan venir desde Santa Cruz o no desde Santa Cruz, pero con recorridos que nos permitan ir a otros lugares, a otros espacios, o de forma directa, o si se va a ir desde Cochabamba, viendo otros elementos que nos puedan llegar, permitir hacer esas rutas a ese lugar que para nosotros es importante que pueda ser conocido, que pueda ser trabajado, que pueda darle esa riqueza cultural y que pueda ser mostrada y que nos permita generar ingresos, no solo para la localidad. Dentro de la diversidad cultural y el hay que trabajar mucho como atractivo turístico. Como atractivo turístico. El patrimonio cultural está estrechamente relacionado con muchas veces, porque no necesariamente se va a entrar en ese proceso. Elementos pueden haber otros que no necesariamente este patrimonio directa con nuestro turismo.
Por eso, el patrimonio cultural, los requisitos de la UNESCO que ellos van a definir como patrimonio cultural y que sea parte del turismo cultural, van a estar ligados fundamentalmente y a la integridad, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Tiene que ser auténtico. El carnaval de Oruro es auténtico en ese sentido. Es nuestra tradición, es la forma como nosotros expresamos. Se ha creado y se ha ido formando a partir de nuestra riqueza cultural, pero también de nuestra necesidad y de un sincretismo que se ha ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Pero no solamente son la vestimenta, es el folclore, es la música que se va generando, son las bandas que están dando. Y eso lo hace único, ¿no? Al ser auténtico, lo hace único. No está dado en cualquier lugar, es único en ese sentido. Y por eso tenemos también la preservación del patrimonio cultural. Y dentro de la preservación del patrimonio cultural, Bolivia ya tiene la ley del patrimonio cultural. Esa ley la tienen ustedes incorporada en lo que es la bibliografía básica, que deben revisarla, que deben conocerla, que es parte de este proceso. Dentro de la selección de un atractivo turístico, nuevamente, se tiene que trabajar en lo cultural como patrimonio tangible o tangible que se puede tocar en el tiempo. Por ejemplo, San Francisco está presente, lo de Sucre está presente, la Casa de la Libertad está presente, es tangible, es algo que puedes tocar, ir, participar, estar. En cambio, lo intangible no. Lo intangible desaparece en el tiempo, de lo intangible puede... Lo intangible es algo que en el tiempo. Pero también tenemos un supuesto que es una demanda de viaje. Eso quiere decir que va de... Por eso en Oruro lo importante es tratar de mantener y tratar de trabajar que no haya ningún impedimento para que en esas fechas las personas que quieran participar del evento tengan la posibilidad y sobre todo eso, todos esos elementos, la categorización realizar el Viceministerio de Turismo y la realiza a través de los lugares donde podemos ir. Todo lo que está ligado a las misiones jesuíticas, por ejemplo, por dónde, cómo se llega, cómo se lo preserva. Si bien puede no estar a cargo de manera directa de lo que es el Estado a nivel nacional, sí lo está a partir de los municipios. Cómo se genera llamado un turismo de calidad, un negocio de turismo. Y ahí están los elementos que nosotros debemos trabajar. Cuando hablamos de patrimonio turístico y de patrimonio material, hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta y que hay que trabajar mucho de rehabilitación. Las iglesias en Potosí, por ejemplo, porque no hay rehabilitación, no hay, se encuentran cerradas por que nos permita recuperar lo mismo. Intrínseco. ¿Por qué una iglesia de Potosí? Las iglesias en Potosí tienen ese valor, la historia que tienen, el valor de la región. Y viene para trabajar de una manera los arquitectos, los restauradores, los arqueólogos, porque ellos van a generar las medidas para su protección y o conservación. Entonces va ligado a generar también no solamente mecanismos de generar un turismo cultural, un turismo como negocio, sino gente que esté dedicada a preservar ese patrimonio y que nos permita crear mayores elementos de venta de nuestro patrimonio. Y en el patrimonio inmaterial, si bien ahora
solo tenemos, les digo solo, pero hay más otros que se está trabajando para que se vuelvan patrimonios inmateriales. Tenemos el Carnaval de Oruro, hay la necesidad de realizar mayores estudios de investigación. ¿Y quiénes? Sociólogos. Hay sociólogos que deberían de trabajar, antropólogos, arqueólogos, que deberían de trabajar todos esos procesos. La cultura cuyagua, la cultura de la cultura de los cuyaguas, por ejemplo, deberían de ver cómo se da nuestra medicina, cómo se ha trabajado ese proceso. Pero no hay investigación de ese recurso. Hay que trabajarlo como estudio, cómo se da, los elementos que han dado, que se han generado desde tiempos inmemoriales hasta ahora, cómo se van recuperando esa historia, pero no solamente la historia, sino los utensilios que se han utilizado, los mecanismos que se han dado. Y esto, ver si está apto o no apto para ser incorporado como una actividad. Y eso nos permite nuevamente recuperar, proteger y conservar. Y ahí entran historiadores, antropólogos, para determinar el grado de fragilidad y establecer medidas de mitigación de los impactos. ¿Cómo no perder ese proceso? De ahí vamos a poder generar un patrimonio turístico que nos permita, de una u otra manera, garantizar el disfrute del mismo a la propia población residente. ¿Qué quiere decir esto? A veces la población que está alrededor de ese patrimonio no valora lo que tiene, no disfruta de lo que está ahí, lo ve simplemente como algo a que hay que sacarle el beneficio, pero no ve y no comparte que es parte de su propia historia. Debe constituirse un recurso básico para que una configuración de un destino turístico que debemos valorar y transformar como producto al servicio al servicio de un desarrollo económico sostenible y duradero en el tiempo. Eso nos va a permitir además tener un recurso que pueda convertirse además en generar riqueza y empleo, que va ligado a garantizar el disfrute. Así, qué bien, qué bonita iglesia, pero a mí qué me da la iglesia. ¿Cómo yo puedo hacer que esa iglesia se convierta en generación de empleo en la medida en que tengo arquitectos que hacen la restauración o que tengo personas especializadas en la conservación de esos procesos, de esos bienes culturales que están a cargo nuestros? Y al final es necesario poner especial atención en la conservación y su mantenimiento. Si no están bien conservados, con respecto a todo ese proceso, no. Por eso tenemos que trabajar en una planificación del desarrollo turístico, que tenga que ver desde lo corto, de medidas de corto plazo, que son la inventariación, que son los lugares, que son las formas de trabajo, que son recuperar aquellas cosas que lo teníamos y que tal vez hemos dejado de pensar en ellas como un atractivo turístico. Luego ver a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos elementos? ¿Cómo voy a trabajarlos? ¿De qué manera voy a planificar? Si tengo que restaurar, luego de restaurar y voy a rehabilitar, ¿cómo voy a gestionar este recurso? ¿A manera de qué lo voy a hacer? Para terminar y decir, este recurso que ha empezado de ser algo muy pequeño, lo tengo que convertir como parte de una ruta turística que pueda generar para la población y para la sociedad y para el Estado recursos que generen para beneficio de la población. Y en eso hay que generar y hay que trabajar de manera muy fuerte entre lo que es lo público y lo privado. Hay que tomar en cuenta mucho lo público. Lo privado te permite, porque lo privado te permite generar el negocio que va a estar alrededor de ese patrimonio, el servicio que se va a brindar, las posibilidades de tener mejores condiciones de servicios alrededor de ese patrimonio. Y por eso hay que trabajar con la comunidad, con la cooperación con la comunidad y con lo regional que pueda haber hasta más adelante y con una promoción conjunta y por lo tanto, y obviamente, hacia la comercialización. El turismo es, y dicen,
un cuarto poder en la parte económica. Podemos trabajar, si se llega a trabajar el patrimonio turístico desde una perspectiva de ver nuestra diversidad y de ver elementos que hacen nuestra diversidad cultural ligada a un patrimonio cultural, y ambos trabajarlo desde lo que es el patrimonio turístico. De esta manera hemos acabado el segundo módulo con los 4 temas. Muchísimas gracias por la atención.